Cantabria, en su momento llamada La Montaña. Esta norteña región española también dio su aporte a la emigración hispana a la isla de Cuba. Situada entre el llamado País Vasco y el Principado de Asturias, bañada por el impetuoso mar Cantábrico. Cantabria, con sus extensos valles, sus grandes playas, sus elevadas montañas, parece una pincelada creada de las manos de un artista genial. De esta región, como ya dijimos, también tenemos la historia de una emigración que poco a poco ha ido quedando en el anonimato histórico. Les invitamos a seguir con nosotros en este recorrido y descubrir allí donde a veces no pensamos una historia que tanto es de Cuba como de la historia de España. Bienvenidos a una nueva edición de Letras con Canela. Hoy tenemos con nosotros al escritor cubano Bruno Javier Machado, que presenta el día 16 de febrero en el espacio de... 17, perdón. No, 17. El 17, perdón, me voy a autocorregir. Gracias por el apunte. El 17 de febrero presenta su documental Y la montaña vino a Cuba. El documental es un compendio de una serie de trabajos que has plasmado en unos libros que tratan sobre el tema, que es la emigración de los cántabros a Cuba. ¿Por qué surge esa necesidad de hacer ese documental? Bueno, yo pienso que después de 4 ediciones de libros que trataban este tema, sobre todo lo que es la inmigración cántabra o la presencia, prefiero llamarla así, la presencia cántabra o montañesa, que en su momento se le llamó así también en Cuba, que viene ya desde época del descubrimiento de América, porque ya iba con Colón, iba Juan de la Cosa, el santoñés Juan de la Cosa. Y entonces, después que publiqué mi primer libro, Cuévanos de Olvidos, aquí en Santander en el año 99, seguí indagando sobre el asunto porque todavía no me sentía satisfecho con lo que había plasmado en la primera investigación. En este recorrido que vino nuevo sobre la investigación tras investigación, pues surgió un segundo ejemplar del libro un poco más ampliado, La montaña vino a Cuba, que es precisamente como se llama el documental. Pero ese mismo año en que se presentó aquí en Santander precisamente y en otras regiones de aquí de Cantabria y La montaña vino a Cuba, en Santander hubo la edición del libro El Cántabro La Fuente, que era una especie de contrapartida de este libro como para lograr sacar a la publicidad cosas que no se habían incluido en este primer libro, en este segundo libro de La montaña vino a Cuba. Y entonces surgió El Cántabro La Fuente. Y ya muchos años después vino este compendio, Orujo de Memoria, que es en la que abarca todo. Yo le llamo la Biblia, de toda la historia de esta emigración o presencia cántabra en Cuba. Ahora, el porqué del documental es porque aún con toda esta investigación que es bien profunda y se tomó unos años en hacerla, yo veía que faltaba algo como para dejar lo que era lo más cotidiano y lo más cercano a nosotros en la historia, o sea, lo más contemporáneo. Y de ahí que mezclé la historia de estos libros, o la historia que refleja estos libros, con lo contemporáneo en Cuba en ese momento. Entonces relacioné una cosa a la otra para hacer una fusión que diera de alguna forma y que terminara de una vez y por todas con ese anonimato que había sobre esta presencia tan importante de la emigración española en la isla de Cuba. A mí me intriga una cosa, ¿cómo llegas a interesarte por este tema, la presencia del montañés del cántabro en Cuba? Ya, es una cosa curiosa, sí, es que a mí también me resulta curioso, ¿sabes? ¿Desciendes de cántabro? No, es que no, yo soy descendiente de canarios, fíjate. Lo que pasa es que en Cuba se hablaba mucho de la emigración y se conoce. Tú le preguntas a un cubano, asturiano, gallego o canario, y ese vocablo le suena al oído, sabe que hubo
esa presencia, aunque Sí. tú sabes que a todos en Cuba se le suele llamar a todos los españoles Gallegos. emigrantes gallegos, ¿sabes? Pero no es así. Entonces esa cosa que había en ese momento, yo visité por un amigo mío en lo que era entonces, en el año 90, 91, visité un pequeño local que había en la calle Neptuno, en el centro Habana, que se llamaba el Centro Montañés. Y cuando yo entré con este amigo mío, fuimos allí por casualidad pura, veo que el Centro Montañés tenía como un escudo español, o sea, entonces le pregunto que allí qué cosa era eso, ¿no? Que era, porque yo era el primer analfabeto sobre ese asunto. Y me dicen, no, es que esto, los montañeses es de una región de España. Desde ahí me vino el kit de ese bicho que llamamos nosotros de la curiosidad de por qué esto no se había tratado o no se había hablado de ello cuando el cubano conocía otras emigraciones y sin embargo no conocía la montañesa. Y ese mismo día se me ocurrió entonces empezar a investigar sobre este tema. Y ahí ya después que comencé, hice contacto con el Centro Montañés que había, y me accedieron a que yo pudiera ver los archivos que tenían allí, que estaban un poco olvidados. Sí, en algunos. Estaban olvidados ahí en un rincón. Y desde entonces sencillamente me enamoré de la historia de Cantabria en Cuba. No tengo esa información de dónde es el escudo, pero debe ser de España porque ese edificio se ve que es hecho antes de la Revolución, incluso antes de Batista y Machado. Se ve que ese edificio es hecho por los españoles. No sé. Bueno, pues se parece una de las calaveras que descubrió a Cuba y la han puesto de una forma simbólica ahí. Y ahí parece que un rey, una reina del siglo ese. Esa es española. Sí, el signo español. ¿Es un signo español? Sí, bueno, es como si fuera el emblema español. Sinceramente que no. Sí, esa me he fijado, pero no sé qué cosa es. ¿Te documentas solamente en el centro No, que va, montañés o no. dónde encuentras toda la información? Ese fue el embrión. El hilito, pues hay que empezar a Ese mirar. fue el embrión por donde empezaron a salir una serie de cosas, pero tan interesantes que ya se convirtió en una mega investigación. Y lo que parecía que en un principio no iba a ser tan magno, que Sí. parecía que no iba a ser tan magno, porque la emigración cántabra a Cuba quizás cuantitativamente, como te he dicho, no era tan significativa. Sí. Sin embargo, cualitativamente sí lo era, porque de ahí, de esa emigración surgieron no solo la interrelación económica, sino la interrelación cultural y toda esta fusión que hay entre la cultura cubana y la cultura española. Claro, Cuba y Santander, o La Habana más bien, a La Habana y Santander estaban conectadas, eran puertos de destino de uno a otro, entonces el intercambio comercial y de tráfico de personas, de viajeros, tenía que ser bastante rico, ¿no? Sí, Encontrarías cosas muy curiosas. Te puedo decir que es supremo, aunque parecía que no, hay una buena cantidad de santanderinos y de cántabros y montañeses, como quiera llamársele, que fueron a Cuba, ya en las épocas precisamente de penuria en España, ¿no? Sí. En las épocas que hubo cierta penuria en España, económica, etcétera, eso
lanzó hacia América a muchísimos españoles, y entre ellos los cántabros. ¿Y a qué se dedicaban los cántabros en Cuba? Fundamentalmente está clarísimo, aunque también hacían muchas otras cosas, porque lo que quería decir también es que generalmente cuando empecé a investigar lo que salía a la luz, fundamentalmente eran los que habían hecho fortuna. Y se olvidaba un poco de aquellos, de los de a pie, que también hicieron allí su presencia y conservaron su folclore, conservaron sus costumbres a través precisamente de las sociedades que crearon allí en Cuba, de las sociedades españolas que hacia adentro trataban de alguna manera no olvidarse de, como se decía entonces, la tierruca. Sí. Y entonces, y no olvidar las costumbres, las formas gastronómicas, todo eso lo fueron introduciendo también dentro de la cultura cubana. Y a mí me interesaba muchísimo, no solo, aunque hay que hablar de ellos, porque también están en la historia, esos que hicieron fortuna, como el Marqués de Comilla, el Marqués de Valdecilla, que tienen sus detractores y sus cosas, pero están en la historia, hay que tratarlos. Pero para mí era mucho más importante también, aparte de mencionarlos a ellos y su historia y cómo empezaron en Cuba, era ir más hacia abajo, más hacia aquellos que de alguna forma u otra crearon publicaciones periódicas, crearon centros de cultura, crearon fiestas y romerías donde se juntaban todos los que estaban en el barrio o dentro de la sociedad, y eso de alguna manera era lo que hacía perdurar la famosa memoria histórica, que es la que yo pienso que se va perdiendo porque la vamos olvidando y la vamos renegando a un segundo plano. ¿Quién mejor para ayudarnos en estos menesteres que alguien que ha dedicado gran parte de su vida a conquistar historias perdidas para legarlas a nuevas generaciones? El doctor Eusebio Leal Spengler, historiador de la ciudad de La Habana. Maestro, amigo, gracias por acceder y ayudarnos en esta labor. Una pregunta para no lacerar mucho su tiempo. ¿Qué opinión le merece a usted la emigración montañesa o cántabra a la isla de Cuba? Creo que ellos, por la naturaleza misma de su territorio, por las características de su historia, por la tradición familiar, pudieron aportar a Cuba no solamente experiencias vitales, sino también hacernos un legado de su propia espiritualidad, de su espíritu de trabajo, de su actitud ante las adversidades. No olvidemos que en aquella región, en aquellas montañas, en aquellas ciudades, está una gran parte de la historia, de la identidad nacional del pueblo español. Y que estas familias que emigraron a Cuba, estos hombres o mujeres que luego a la vez aquí en nuestra tierra formaron las suyas, siempre, independientemente de que tuvieron el corazón puesto en el regreso, son esas casas de indianos que vamos viendo por los pueblos, por las aldeas, por las pequeñas ciudades, esas analogías que hay entre la costa cántabra y la isla de Cuba, sobre todo en el oriente, ese tremendo parecido de algunas ciudades, por ejemplo, la propia ciudad de Santander con La Habana, la belleza del Paseo de Pereda con relación a nuestro malecón, el hecho de que haya sido el punto de escala de Martí en su viaje como peregrino y como proscripto político, le da a esa relación una imbricación particular y muy importante. Yo creo que ahí está la clave del legado, en ese hermanamiento, en esas puertas abiertas, en ese abrazo sincero y en ese trasladar hacia esta isla las tradiciones que para ellos fueron esenciales en la suya propia. Y una curiosidad que me surge así, se me ocurre, ¿algún ejemplo que podamos encontrar hoy en la Cuba actual de la historia o de la influencia montañesa? No sé, algún tipo de fiesta o comida o... No quiero yo tampoco revelar muchas cosas de esto, pero por ejemplo en el documental que vamos a ver el día 17, se va a ver cómo existe esa interrelación, aún existe, y cómo quedan vestigios allí que traen a la memoria, sin que quede duda de ellos, de la presencia cántabra en Cuba. Bueno, un ejemplo. Uno solo. Mira, por ejemplo, te voy a decir
Todavía existen los vestigios de las cervecerías que crearon, existen allí, incluso hay marcas de cerveza que crearon los cántabros que todavía se le oye mencionar. Existen, por ejemplo, en algunas fachadas de edificios, existen determinados símbolos que demuestran que allí estuvieron los cántabros y que allí hicieron su vida. Hay que recordar, y siempre me gusta precisarlo, que lo importante es cómo de una manera u otra los españoles que surgieron de esta región hacia Cuba pudieron allí crear su familia, modestas, normales, crear su familia, crear una historia desde un punto de vista más humilde, pero trascendental. Para mí eso es lo más importante. Bueno, si queremos saber más tendremos que ver el documental, no nos va a quedar de otra. Una cosa